Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Gabinete Psicopedagógico Iris. Yo soy Beatriz, soy la logopeda y en este vídeo os vengo a hablar sobre un tema bastante interesante en el cual vamos a analizar cómo ha repercutido la situación que estamos viviendo acerca del COVID-19 en el desarrollo del lenguaje tanto de niños en edad infantil como de niños un poquito más mayores. Sí es cierto que vemos que en otros aspectos, como en adultos que han sufrido pues esta enfermedad, ¿no? También ha repercutido de diferente manera el COVID y bueno, ha provocado también dificultades en la voz, de evolución, pero en este caso nos vamos únicamente a centrar en el desarrollo del lenguaje. Vamos a empezar por el principio y esto es cuando debido a la situación nos tuvimos que quedar encerrados en casa, tanto adultos como niños. ¿Qué ocurre? Pues que dejan de acudir al colegio, a la guardería y entonces, bueno, al final no están recibiendo los mismos estímulos de forma externa. Además, es comprensible y es totalmente normal que en muchas familias estos papás tuvieran que teletrabajar y entonces, por lo tanto, la casa se convirtiera en un lugar de trabajo y estos niños gran parte del día pues no tuvieran estas situaciones de juego o de estimulación que en un día a día o en un ambiente normal pues sí que la hubieran tenido. Es por esto que muchos papás han acudido a la logopedia preguntándose qué ha ocurrido con este desarrollo del lenguaje de sus hijos, que, bueno, pues ellos esperaban que evolucionaran de una manera diferente y en este caso pues o todavía no han empezado a hablar o no se les entiende cuando hablan y además observan, bueno, que ha ocurrido con más niños de su entorno que también les ha pasado esto mismo. Como os he comentado, al final tenemos una falta de estimulación que en otro entorno hubieran tenido si no llega a ocurrir esta situación, ¿no? Entonces, estos niños, para que su desarrollo del lenguaje siga avanzando, necesitan de un apoyo extra para suplir esta estimulación que no han podido tener durante este periodo de tiempo, que además ha sido de unos meses en los cuales el desarrollo del lenguaje para ellos es muy importante. Además, tenemos que tener en cuenta que debido a la situación de estar encerrados en casa, no tienen contacto con otros niños y además, como os he comentado anteriormente, si los papás pues teletrabajaban o estaban ocupados, pues esta estimulación no podía darse debido a que, bueno, pues estaba en este caso el niño jugando en un ambiente en el que él estaba solo, jugando con sus muñecos, pero no teníamos esa estimulación de vocabulario, ese feedback auditivo, en el cual le iba a ayudar a aprender este lenguaje y a desarrollarlo. Por otro lado, tenemos a los niños un poquito más mayores, los cuales, bueno, han recibido mucha cantidad de información a través de los colegios y todos los conocimientos que podían poner en manos de los papás para que este desarrollo, ¿no? y este aprendizaje se llevara a cabo. ¿Qué ocurre? Que luego estos papás los recibían en casa y en muchas ocasiones es normal porque no son profesionales de ello, no tenían las herramientas para ayudar y apoyar ese aprendizaje en estos niños y sobre todo en el área del lenguaje. Si teníamos una dificultad en el habla, en alguno de los sonidos del habla, pues estos papás no se veían con la capacidad de ayudar y este apoyo pues en este caso no se daba en estos niños en los cuales pues teníamos lo que antes se conocía como dislalias, que son dificultad en un sonido del habla. Y ya dejando de lado esta etapa en la que tuvimos que estar encerrados en casa, pasaríamos a la siguiente etapa en la cual los niños ya podían salir a la calle, vuelven a retomar sus clases y entonces en este caso nos encontramos con otro impedimento que han sido las mascarillas. ¿Qué ocurre con las mascarillas? Que en el desarrollo del lenguaje es muy importante ese feedback visual en el cual el niño ve los movimientos de los labios y además, bueno, ese feedback auditivo, que es cierto que con las mascarillas pues en ocasiones se ve un poco limitado y quizás pues no comprendemos de igual manera lo que nos está comunicando la persona que tenemos a nuestro lado. Entonces en este caso estas mascarillas han sido como una barrera para niños tanto más pequeñitos como un poco más mayores y esta barrera nos ha impedido desarrollar algunos aspectos del desarrollo del lenguaje, como por ejemplo, ¿qué ocurre? Si un niño tiene un trastorno en un sonido del habla, como puede ser
que no producimos en este caso pues el fonema K, ¿no? Ka, ke, ki, ko, ku. Y además tenemos una mascarilla que nos tapa toda esta zona de la boca. Si una persona nos quiere hacer saber, ¿no?, cómo tenemos que colocar los diferentes puntos de nuestra boca para producir ese sonido, nosotros no lo vemos. Y entonces en nuestro día a día, cuando ellos insisten en que corrijamos este aspecto, no vamos a ser capaces porque no lo estamos viendo. Nos falta al final una parte muy importante en este desarrollo del lenguaje. Esto ocurre también con niños pequeñitos que comienzan a hablar y necesitan de ese feedback visual para apoyar y mejorar en su desarrollo del lenguaje y aprender nuevos sonidos. Sí es cierto que en las sesiones de logopedia nos hemos encontrado también con este impedimento, con esa barrera que es la mascarilla, y a día de hoy seguimos con esta barrera, ¿no?, que nos dificulta ese apoyo en el desarrollo del lenguaje. Pero sí es cierto que hemos conseguido o hemos investigado algunas maneras que podríamos hacer para trabajar con estos niños, como por ejemplo el uso de un modelo de una boca, con una lengua donde podamos marcar los puntos de articulación sin necesidad de quitarnos la mascarilla. O también esa articulación exagerada para que los niños noten y tengan ese feedback auditivo de forma un poco más clara. Y bueno, al final son todas estas herramientas que nos hemos ido buscando para ayudar y conseguir que este desarrollo se dé de manera óptima. Las mascarillas también han traído, bueno, otro aspecto que es el tema de las disfonías en niños más pequeñitos. ¿Por qué? Porque al final tenemos una mascarilla, ellos tienden a gritar y intentan que una voz sobrepase a otra. Y al final, bueno, pues nos estamos encontrando también con problemas de voz. Además, al tener esta mascarilla, pues muchas veces se olvidan de beber agua o beben agua con menos frecuencia. Y entonces, bueno, también están presentando algunos problemas de voz desde edades más tempranas que quizás antes pues encontrábamos menos casos. Y tras toda esta información acerca de algunos aspectos, sobre algunos hay muchos más que han repercutido en este desarrollo del lenguaje, nos encontramos con una nueva etapa. Esta etapa es cuando ya ha pasado todo el curso escolar y ahora llega una época de vacaciones. ¿Cuáles son mis recomendaciones en este caso? Ya que hemos pasado una etapa escolar en la que el desarrollo del lenguaje, como hemos visto, se ha encontrado con diferentes impedimentos, lo que debemos intentar es ayudar y apoyar todo lo que podamos en casa o también en las sesiones de logopedia, por supuesto, este desarrollo del lenguaje. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues algo muy bueno que podríamos trabajar en casa es con juegos educativos, los cuales impliquen el lenguaje y en los cuales juguemos con el niño durante quizás pues una horita al día, una media hora al día, en la cual hagamos con él estos juegos educativos donde intervenga mucho vocabulario nuevo, donde ellos tengan ese feedback visual, ya que estamos en casa, en un ambiente relajado, no tenemos que llevar esa mascarilla puesta y entonces esto les va a facilitar pues todo este desarrollo del lenguaje que quizás en el ambiente escolar pues se dificulta un poco más y en casa al trabajar con los papás o con otros familiares pues esto es mucho más fácil y a través del juego, porque al final debemos recordar que son niños y aprenden a través de este juego, pues podemos ayudar a que se desarrolle el lenguaje. Es cierto que hace unos meses hicimos un vídeo acerca de la estimulación del lenguaje, así que ahí podéis encontrar algunas de estas ideas. De todas formas, si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar también en comentarios, que os las responderemos sin problema. Al final, este periodo de vacaciones es una etapa que podemos aprovechar para que estos niños sigan desarrollando su lenguaje, tanto de la mano del logopeda como con el trabajo en casa, ya que como os he comentado, es muy importante porque ahora mismo el niño va a tener muchos más estímulos que los que podamos tener en otro ambiente. Por eso os animo a que si tenéis alguna duda o si queréis visitar el vídeo anterior donde hablábamos sobre estimulación del lenguaje, lo hagáis y pongáis en práctica estos juegos para que al final el desarrollo del lenguaje siga avanzando y a pesar de todas las barreras y todos los impedimentos que hemos tenido durante este periodo de tiempo, que han sido inevitables, pues consigamos saltarlos, no esquivar estas barreras
y conseguir al final un desarrollo del lenguaje adecuado para la edad de cada uno de los niños. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Al final todos estos aspectos los hemos sacado en conclusión observando y trabajando con las diferentes familias. Si conocéis algún factor más que en este caso haya afectado, podéis dejarlo en comentarios y podemos debatir sobre ello. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.